Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Rodríguez Falcón, con matrícula A017-51583, y esta es mi evaluación de competencias de ética y ciudadana de la materia de diseño de sistemas ciberfísicos. Primero, para iniciar esta presentación, vamos a introducción. Primeramente de todo, ¿cómo inició el trabajo? A principios de los tiempos, un ejemplo que puse fue los trabajos forzados en la comunidad egipcia, aunque no eran precisamente catalogados como esclavitud, sí eran trabajos forzados a cambio de una remuneración de alimentos para que ellos pudieran vivir, no de manera plena, ni mucho menos con una calidad de vida, pero sí lo suficiente para vivir 20, 30 años con una esperanza de vida realmente muy corta. Sí, obviamente, ellos eran jornadas laborales muy extensas y si no trabajabas, simplemente te mataban o te despedían porque pues no les eras útil. No había condiciones laborales, no había nada. Después de eso, la esclavitud. La esclavitud eran trabajos igual de manera muy, demasiado forzadas, o más bien eran trabajos forzados, jornadas largas, trabajos pesados, obviamente sin remuneración más que a veces podría haber sido, si tenía suerte era comida y a lo mejor una vivienda digna, muy entre paréntesis, porque realmente no sabíamos cómo eran sus condiciones de vida. Conforme fue pasando el tiempo, la esclavitud se prohibió y surgieron grandes empresas con obreros que aunque les daban una remuneración mínima, ya había ciertos lugares de trabajo óptimos para que el obrero pudiera hacer su trabajo. Pero conforme fue avanzando el tiempo, más regulaciones por parte del gobierno, por quejas y demás cosas, lograron hacer que las condiciones de trabajo de los obreros sean acordes a su trabajo, que se sientan cómodos y seguros al hacer su trabajo y que haya una remuneración mínima para que estas grandes empresas, estos grandes patrones, no abusen de ellos. Así que me gustaría, vamos con la identificación de problemas éticos. Yo quise enfocar la lectura de yo César, yo obrero, me quise enfocar más bien en dos problemas éticos que a mi forma de ver van muy entrelazados, que son los riesgos laborales y los despidos injustificados. Me explico. Los riesgos laborales son, según la lectura que data del 2005, hay accidentes y enfermedades de trabajo al año promedio de 286,336 personas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los lugares no son adecuados, no son óptimos, las circunstancias no son óptimas para el trabajo. ¿Y por qué es esto? A mi manera de verlo, es por dinero. Todo es por dinero. Entonces, si el patrón quiere ahorrar dinero y no les da las zonas adecuadas y los lugares óptimos de trabajo, los trabajadores van a sufrir accidentes o enfermedades. Entonces, esto hará que los trabajadores, por demás, además de demás cuestiones que ya veremos más adelante, no quieran ir a trabajar o no se desempeñen de manera correcta en su trabajo. Y eso al patrón obviamente no le va a gustar porque le va a estar consumiendo dinero, aunque sea un salario mínimo, pero va a estar consumiendo dinero por un obrero que no produce lo necesario para que la empresa salga, genere las ganancias que el patrón quiera. Entonces es donde vienen los despidos injustificados que quieren justificarlos en frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje con la Ley Federal del Trabajo para que les cueste el menor dinero posible y pues que logren contratar a alguien más. Un ejemplo de esto es el caso uno de la misma lectura en donde a un trabajador con nombre José Alvarado lo corren sin derecho a antigüedad ni prima de 13 años porque la empresa dice que él dijo que desperdiciaba materia prima, pero él reclama
que se despidió porque estaba alborotando a otros empleados porque la empresa no le había dado aguinaldo de 2 años atrás. Entonces, a mi manera de ver, estos 2 problemas éticos van de la mano. Bueno, ¿y por qué son éticos? Primero vamos con el obrero. Hay que tener en cuenta que, por lo general, la vida de un obrero es alguien sin estudios, lamentablemente sin estudios y sin las mismas oportunidades que, en este caso, que yo. Si el obrero nació realmente en una situación precaria y por diversas situaciones de la vida que no siempre están bajo su control, no pudo terminar una educación, ya no digo superior, media superior. Entonces, el obrero por lo general tiene que mantener a una familia, su esposa, uno, 2, a lo mejor 3 hijos y a lo mejor hasta nietos por situaciones de educación y otras cosas que no estaremos analizando aquí. Entonces, si nos ponemos en los zapatos del obrero, él despierta con 40 pesos en la cartera, sin comida en el refrigerador, tiene que pagar pasajes, tiene que brindarles educación a sus hijos para que ellos no estén en la misma situación que él. Tiene que alimentar a sus hijos, procurarlos, pagar servicios básicos, como puede ser una vivienda, como puede ser agua, gas, una canasta básica, y despiertas con 40 pesos y aún así los pasajes, ir a trabajar con esa preocupación, llegar y que las condiciones de tu trabajo no sean las adecuadas porque te generan peligro, inseguridad, o que el patrón llegue y no te trate como te haga menos en este caso, pues obviamente el obrero no va a querer trabajar, va a hacer lo posible para trabajar menos, no va a producir lo mismo que un obrero que tenga las condiciones adecuadas, llegue y el patrón sea amigable, que las condiciones laborales sean espléndidas, que el ambiente laboral sea bueno. Esa es la entonces, si el obrero no trabaja, el patrón no va a querer cambiar por alguien que sí trabaje. Eso porque al patrón no le conviene que esté gastando uno, 2 o a lo mejor hasta 3 salarios mínimos y que no produzca y que no genere las ventas que necesite. Es aquí en donde el patrón va a querer despedirlo de su empresa y normalmente volvemos a lo mismo, el dinero. Para ahorrarse dinero va a querer justificarlo por cualquier cosa. Y esto no es, y las dos cosas no son para nada éticas, no brindarle las condiciones de trabajo adecuadas por querer ahorrar un poco de dinero y tampoco querer, eh, si lo va a correr, tampoco querer correrlo de manera justificada para darle su prima de antigüedad y demás cosas que la Ley Federal del Trabajo suscita cuando despides a un trabajador. Entonces, ahí está, ahí hay un gran problema ético. Y el reconocimiento de las posturas. Realmente hay que reconocer las posturas, como ya dije, la del obrero que necesita darle de comer y llega y no está en un ambiente adecuado, y la del patrón que quiere ahorrar dinero. Pero aquí los intereses son realmente encontrados y en la mayoría de los casos el patrón no le interesa la vida de sus trabajadores, cuando hay que ser empáticos y ver que su situación no es la mejor y por lo menos hacer que su trabajo sea mejor, que no se sientan obligados a ir, no hacerle su vida un poco más fácil realmente, ya que es esencial esta parte. Y pues bueno, la conclusión. Yo realmente creo que Los actualmente los obreros es la fuerza más fuerte de una empresa, ya que sin ellos no hay producción, deben ser y sus problemas deben ser tratados, no deben ser minimizados, ya que al obrero hay que tratarlo bien, hay que brindarle las condiciones adecuadas, que su trabajo sea sencillo, que en donde se siente o en donde trabaje se sienta cómodo y que no represente un riesgo para que el obrero al momento de llegar no lo vea, que sí lo vea como una obligación, pero no diga, que no sienta esa carga en sus hombros de, "Ay", o ese miedo. Entonces, aunque como jefe, como patrón, hay que invertir en eso,
en que el obrero se sienta cómodo, en que el obrero se le sea un poco más fácil su vida, en que tenga las condiciones adecuadas y, si es necesario, invertir en ayuda psicológica gratuita, porque en sus problemas, al final del día yo veo mis problemas y mis problemas no son nada a comparación de mantener una familia con un sueldo de 4,000 pesos mensuales, cuando hay que pagar útiles, hay que pagar comida, transporte, vivienda y hasta cierto punto, al final los niños son niños y hay que comprarles juguetes, que se diviertan, que disfruten su infancia. Como patrones los patrones no deben de escatimar en sus empleados, porque es su fuerza más importante, porque sin ellos el la empresa no va a producir. Entonces, para concluir, me gustaría decir que hay que proporcionarlos. En primera, hay que entender al trabajador, a su vida, cómo su vida, y una vez con eso, proporcionarle un ambiente adecuado, tanto un ambiente laboral para nada hostil y las condiciones adecuadas para que no sufran lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo, y hasta cierto punto un psicólogo o ayuda emocional para que puedan expresar esas preocupaciones que tienen y que se le ayude de manera gratuita. Y si es necesario despedir a un trabajador, considerar todo lo anterior, cómo vive, cuáles son sus problemas, y no despedirlo de manera injustificada. Pero en cambio, si necesitas despedirlo porque necesitas recorte de personal, darle lo que se merece con su prima de antigüedad y lo que menciona la Ley Federal del Trabajador. En conclusión, me gustaría decir que todas las personas merecemos lo mismo, y aunque algunas tengamos un privilegio con educación superior en una de las mejores universidades, hay que tener empatía con los trabajadores y darles lo que se merecen en su ambiente fuera y dentro de su ambiente laboral. Muchas gracias.